Hola, hola, mi gente hermosa. ¿Cómo están? Espero que se encuentren de maravilla. Bienvenidos una vez más a su canal favorito, donde siempre les traemos las últimas noticias, los chismes más jugosos y los análisis más profundos del mundo del espectáculo turco. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado en boca de todos, un tema que ha generado olas de debate y especulación entre los fans, la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, hablamos de esa pareja que nos robó el corazón en Senkalkapm, que nos hizo creer en el amor verdadero, pero cuyo final, como muchos de ustedes saben, fue un tanto turbulento. Hoy nos adentraremos en los rumores, las declaraciones, los silencios y los gestos que han rodeado a Hande y Kerem desde su separación. Analizaremos las posibles razones detrás de su ruptura, las supuestas tensiones en el set de grabación, y cómo ambos han manejado la situación públicamente. Pero ojo, que no nos quedaremos solo en el drama, también exploraremos cómo han seguido adelante con sus carreras, sus nuevos proyectos y sus vidas personales. Prepárense porque esto se va a poner interesante. Antes de que nos metamos de lleno en el meollo del asunto, quiero invitarlos, como siempre, a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos y, por supuesto, déjenos sus comentarios al final, porque nos encanta leer sus opiniones y saber qué piensan sobre todo lo que hablamos. Sus comentarios son el alma de este canal. Y ahora sí, sin más preámbulos, empecemos. La historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin es una de esas historias que parecen sacadas de un cuento de hadas. Dos jóvenes talentosos, guapos, con una química innegable, que se conocen en el set de una exitosa serie de televisión. Desde el primer momento, la chispa fue evidente. Los fans lo veían, los medios lo comentaban, y la presión aumentaba. Pero ellos, al principio, negaban cualquier romance. Decían que eran solo buenos amigos, compañeros de trabajo, que la química que veíamos en pantalla era simplemente fruto de su profesionalismo. Sin embargo, el tiempo, ese juez implacable, terminó por revelar la verdad. Poco a poco empezaron a aparecer fotos de ellos juntos fuera del set, disfrutando de cenas románticas, escapadas de fin de semana, miradas cómplices que lo decían todo. La confirmación oficial llegó durante un viaje a Maldivas, donde Hande y Kerem finalmente admitieron lo que era un secreto a voces: estaban enamorados. El mundo explotó de alegría. Los fans celebraron la noticia como si fuera su propio triunfo. Eda y Serkan son reales, gritaban, refiriéndose a sus personajes en la serie. Durante un tiempo, todo fue miel sobre hojuelas. Hande y Kerem se mostraban felices, enamorados, compartiendo momentos de su vida en redes sociales. Se convirtieron en la pareja del momento, la más seguida, la más admirada, la más deseada. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la felicidad no dura para siempre. Los rumores de crisis empezaron a circular con la misma velocidad con la que habían surgido los de su romance. Se decía que la presión mediática, la constante vigilancia de los paparazzi, las agendas apretadas y las diferencias de personalidad habían comenzado a pasar factura. Se hablaba de discusiones en el set de grabación, de celos, de proyectos profesionales que los distanciaban. Hande y Kerem, sin embargo, intentaban mantener la calma, negando los rumores y mostrando una imagen de unidad. Pero la verdad, al final, siempre sale a la luz. Un día, la noticia que nadie quería escuchar se confirmó: Hande Erçel y Kerem Bürsin habían terminado su relación. El golpe fue duro para los fans, que se sintieron traicionados, desilusionados. ¿Cómo era posible que esa pareja perfecta, ese cuento de hadas, se hubiera derrumbado de esa manera? Las especulaciones se dispararon. ¿Qué había pasado realmente? ¿Quién había sido el culpable? Aquí es donde las cosas se ponen más interesantes. Porque a pesar de la ruptura, Hande y Kerem nunca han hablado públicamente sobre las razones de su separación. Han mantenido un silencio sepulcral, alimentando aún más la curiosidad y el morbo de los medios y los fans. Pero gracias a fuentes cercanas a la pareja, a filtraciones y a análisis de sus comportamientos, hemos podido armar una especie de rompecabezas que nos da una idea de lo que pudo haber sucedido. Una de las teorías más extendidas es que la fama repentina y la presión mediática fueron factores determinantes. Hande y Kerem pasaron de ser actores relativamente conocidos a convertirse en superestrellas internacionales de la noche a la mañana. Su vida privada se convirtió en un bien público, y cada uno de sus movimientos era analizado y comentado hasta el más mínimo detalle. Esto evidentemente generó mucha tensión en la pareja. No olvidemos que Senkalkapm no fue solo un éxito en Turquía, sino que conquistó corazones en Latinoamérica, España, e incluso en países de Asia, lo que multiplicó exponencialmente la atención sobre ellos. De repente, cada entrevista, cada publicación en redes sociales, cada paseo por la calle era motivo de titulares y especulaciones. Los paparazzi lo seguían incansablemente, intentando captar una imagen que confirmara o desmintiera los rumores.
Imagínense vivir así, sintiéndose observados y juzgados constantemente. Otro factor que pudo haber influido es la diferencia de personalidad. Ande es una persona más extrovertida, más sociable, a la que le gusta estar rodeada de amigos y familiares. La hemos visto en numerosas ocasiones disfrutando de fiestas, eventos y reuniones sociales, siempre radiante y sonriente. Kerem, por su parte, es más reservado, más introvertido, y prefiere mantener un perfil bajo. Es un hombre que valora su privacidad y que se siente más cómodo en entornos más íntimos. Estas diferencias, que al principio pudieron haber sido complementarias, con el tiempo se convirtieron en fuente de conflicto. Ande podía sentirse frustrada por la falta de espontaneidad de Kerem en público, mientras que Kerem podía sentirse abrumado por la necesidad de Ande de estar siempre rodeada de gente. Son dinámicas comunes en cualquier relación, pero que se magnifican cuando se vive bajo el escrutinio público. Además, las agendas apretadas y los proyectos profesionales también jugaron un papel importante. Ande y Kerem estaban constantemente viajando, trabajando en diferentes proyectos, y tenían poco tiempo para dedicarse el uno al otro. Esto inevitablemente afectó la relación y generó sentimientos de soledad y abandono. Después del éxito arrollador de Senkalkapm, ambos fueron inundados de ofertas de trabajo. Ande se convirtió en la imagen de reconocidas marcas, protagonizó portadas de revistas y comenzó a participar en proyectos cinematográficos. Kerem, por su lado, también exploró nuevas facetas de su carrera, involucrándose en la producción y dirección de proyectos audiovisuales. Esta vorágine de trabajo, aunque beneficiosa para sus carreras, los alejó emocional y físicamente. Las largas jornadas de rodaje, los viajes promocionales y la falta de tiempo libre erosionaron la base de su relación. Es difícil mantener viva la llama del amor cuando se vive a 1000 kilómetros de distancia y se tienen agendas incompatibles. Pero, ¿qué hay de esa supuesta explosión de Ande hacia Kerem? Según algunas fuentes, hubo un momento de quiebre en la relación, una discusión particularmente fuerte en la que Ande habría expresado su frustración y su decepción con Kerem. Se dice que ella sentía que él no estaba siendo lo suficientemente presente, lo suficientemente atento, lo suficientemente comprometido con la relación. También se rumorea que ella estaba cansada de las constantes comparaciones con su personaje en la serie, y que sentía que Kerem no la veía como Ande, sino como Eda. Esta teoría cobra fuerza si analizamos el contexto en el que se desarrolló su relación. Senkalkapm catapultó a Ande a la fama mundial, pero también la encasilló en un papel que, aunque exitoso, podía resultar limitante. Es posible que Ande sintiera la necesidad de diferenciarse de su personaje y de ser valorada por su talento y personalidad, y no solo por su imagen romántica junto a Kerem. La presión de vivir constantemente bajo la sombra de Eda pudo haber generado frustración y resentimiento en Ande, que eventualmente explotaron en esa fatídica discusión. Además, hay que recordar que la creación de personajes como el de Eda a veces puede generar una conexión ilusoria entre el actor y el personaje que interpreta, haciendo que la línea entre la realidad y la ficción se difumine. Si Kerem inconscientemente proyectaba características de Eda en Ande, es comprensible que ella se sintiera incomprendida y desvalorizada. Esta discusión, según estas fuentes, habría sido la gota que derramó el vaso, y habría llevado a Ande a tomar la decisión de terminar la relación. Pero como les digo, estos son solo rumores, especulaciones. La verdad real, la verdad completa, solo la conocen Ande y Kerem. Y quizás nunca la sepamos del todo. Lo que sí sabemos con certeza es que la separación fue difícil para ambos. Aunque han intentado mantener una imagen de fortaleza y profesionalismo, se han podido ver algunos gestos, algunas miradas, algunos silencios que revelan que aún hay sentimientos entre ellos. En algunas entrevistas, por ejemplo, se han referido el uno al otro con respeto y cariño, recordando los buenos momentos que vivieron juntos. Estos pequeños detalles, aunque sutiles, son una prueba de que la ruptura no fue producto del odio o el resentimiento, sino de una serie de circunstancias que los llevaron a tomar caminos separados. El hecho de que puedan hablar el uno del otro con respeto y gratitud demuestra que la relación, aunque terminada, dejó una huella positiva en sus vidas. Después de la ruptura, ambos han seguido adelante con sus carreras, cosechando nuevos éxitos y explorando nuevos caminos. Ande ha protagonizado varias series de televisión y películas, consolidándose como una de las actrices más populares y cotizadas de Turquía. También ha incursionado en el mundo de la moda y la publicidad, convirtiéndose en imagen de importantes marcas internacionales. Su versatilidad como actriz y su innegable belleza la han convertido en un referente para muchas jóvenes. Su capacidad para reinventarse y asumir nuevos desafíos profesionales demuestra su ambición y su talento. Kerem, por su parte, también ha continuado trabajando arduamente, protagonizando series y películas, y expandiendo sus horizontes a la producción y la dirección. También ha participado en campañas sociales y ha demostrado su compromiso con causas importantes.
Su faceta como productor y director le permite tener un mayor control sobre sus proyectos y explorar su creatividad en diferentes ámbitos. Su compromiso social y su participación en causas benéficas demuestran su sensibilidad y su deseo de contribuir a la sociedad. A pesar de la separación, Hande y Kerem han demostrado ser personas maduras y profesionales, capaces de mantener una relación cordial y respetuosa. Han evitado hablar mal el uno del otro en público, y han intentado mantener la privacidad de su vida personal. Esto sin duda habla muy bien de ambos. En un mundo donde las rupturas amorosas suelen convertirse en espectáculos mediáticos, Hande y Kerem han optado por la discreción y el respeto mutuo. Esta actitud ejemplar demuestra su madurez emocional y su capacidad para gestionar situaciones difíciles de manera civilizada. Han priorizado su bienestar personal y profesional por encima de la búsqueda de atención mediática, lo que es admirable. Ahora bien, la pregunta que todos se hacen es, ¿hay posibilidades de una reconciliación? Es difícil saberlo con certeza. El tiempo dirá si Hande y Kerem logran superar sus diferencias y volver a estar juntos. Lo que sí podemos decir es que el cariño y la admiración mutua siguen presentes, y que la puerta, al menos en teoría, no está completamente cerrada. La historia de amor entre Hande y Kerem es un claro ejemplo de que el amor no siempre es suficiente. A veces las circunstancias externas, las diferencias de personalidad y las presiones mediáticas pueden erosionar incluso las relaciones más sólidas. Sin embargo, el hecho de que el cariño y la admiración sigan presentes deja abierta la posibilidad de una reconciliación. Quién sabe si con el tiempo y la distancia, ambos podrán reflexionar sobre sus errores, aprender de sus experiencias y volver a encontrarse en un punto medio. Muchos fans siguen soñando con verlos juntos de nuevo, y esperan que algún día, el destino los vuelva a unir. Mientras tanto, solo nos queda disfrutar de su talento, seguir sus carreras y respetar sus decisiones. Porque al final del día, son personas como nosotros, con sus propios sentimientos, sus propios sueños y sus propios desafíos. Son seres humanos que, como todos, experimentan el amor, la alegría, la tristeza y la decepción. Es importante recordar que detrás de la imagen pública de estrellas de televisión, hay personas reales con emociones y sentimientos que merecen respeto y comprensión. Hemos recorrido un largo camino hoy, analizando la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin desde sus inicios hasta su ruptura, explorando las posibles razones detrás de su separación y especulando sobre el futuro de su relación. Hemos visto cómo la fama, la presión mediática, las diferencias de personalidad y las agendas apretadas pudieron haber influido en su romance, y cómo ambos han manejado la situación públicamente. Hemos incluso analizado sus estilos de comunicación, la posible frustración de Hande por ser vista como Eda, y la madurez con la que ambos han tratado la separación. En resumen, la historia de Hande y Kerem es una historia de amor que comenzó como un cuento de hadas, pero que terminó de manera abrupta y dolorosa. Una historia que nos recuerda que el amor, aunque sea verdadero y sincero, no siempre es suficiente para superar los obstáculos y los desafíos de la vida. Es una historia que nos enseña que las relaciones son complejas y que requieren trabajo, dedicación y compromiso. Es una historia que nos muestra que la fama y la presión mediática pueden ser factores destructivos para las relaciones amorosas. Pero también es una historia que nos deja un mensaje de esperanza, recordándonos que el cariño y la admiración mutua pueden perdurar incluso después de una ruptura. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encantaría saber sus opiniones sobre este tema. ¿Qué piensan de la relación entre Hande y Kerem? ¿Creen que hay posibilidades de una reconciliación? ¿Qué factores creen que influyeron en su separación? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos. Queremos saber si creen que la presión de los fans influyó, si piensan que quizás la juventud de ambos fue un factor determinante, o si ven a alguno de los dos con alguien más en el futuro cercano. Queremos saberlo todo. Y antes de despedirme, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho, que activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos, y que le den un buen like a este vídeo si les gustó. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo. Además, los invito a compartir este vídeo con sus amigos y familiares, para que más personas se enteren de los últimos chismes del mundo del espectáculo turco. Y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, donde compartimos contenido exclusivo y estamos siempre en contacto con ustedes. Allí podrán encontrar fotos nunca antes vistas, vídeos detrás de cámaras y adelantos de nuestros próximos vídeos. No se lo pierdan. Muchas gracias por su tiempo, por su cariño y por su apoyo incondicional. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. No olviden que los queremos mucho y que este canal no sería nada sin ustedes. Gracias por ser parte de nuestra comunidad.